Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Esta semana se llevó a cabo la cumbre del G20 en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, con los líderes de las 20 principales economías globales, que en conjunto concentran el 85% del PBI mundial. Este grupo es clave para América Latina, sobre todo por la posibilidad de un acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Con líderes de todo el mundo reunidos, este evento no solo es una oportunidad para discutir la economía global, sino también un reflejo de las tensiones geopolíticas que marcan la actualidad internacional. ¿Qué desafíos enfrenta América Latina en este contexto? ¿Qué temas llevaron a la mesa de negociación los presidentes de la región? ¿Cómo puede impactar el G20 en la vida cotidiana de los latinoamericanos? Yo soy Fede. Yo soy Clary, y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, entonces para ir comenzando este capítulo, ¿qué es la cumbre del G20? ¿Y por qué es tan relevante para la política internacional? El G20 es una reunión de las 20 economías más grandes del mundo, tanto desarrolladas como emergentes. Juntos, estos países representan más del 85% del PBI global, el 75% del comercio internacional y 2/3 de la población mundial. Por eso, es un espacio clave para discutir temas económicos, políticos y sociales que afectan al planeta entero, como el cambio climático, la estabilidad financiera, las guerras y la desigualdad. Este año, el G20 se reunió en Río de Janeiro, durante los días 18 y 19 de noviembre. Brasil, como anfitrión, eligió el tema Inclusión y Sostenibilidad para el Desarrollo Global. Y en ese ámbito, los líderes discutieron temas claves como la transición energética, el cambio climático y la inteligencia artificial, buscando equilibrar las prioridades de las potencias y las necesidades del sur global. ¿Y por qué el G20 es importante específicamente para América Latina? Por muchos motivos. El G20 es importante para América Latina, en esta oportunidad especialmente, por el posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, también hay que decirlo, Europa, con Emmanuel Macron a la cabeza, ya manifestó su rechazo al acuerdo por una preocupación que tienen en Europa por los impactos ambientales de este posible acuerdo, especialmente por la deforestación del Amazonas. Pero este rechazo, que, como decimos, ya lo manifestó Emmanuel Macron, contrasta con el apoyo que el acuerdo sí tiene por parte de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que considera que este acuerdo podría ser clave para la economía y para la geopolítica europea. Este conflicto que vemos acá obviamente revela las tensiones en la relación entre Europa y América Latina, en donde los intereses económicos chocan con las demandas ambientales. Y además otro tema importante que vamos a hablar más adelante en el capítulo es todo lo que tiene que ver con la relación con China, que es un socio vital para países como Brasil, Perú y Argentina, y que fue otro punto importante en la cumbre. Todo esto además ocurre en el mismo mes que es el foro APEC en Perú, que reunió a líderes como Joe Biden y Xi Jinping para impulsar el comercio entre Asia, Pacífico y América Latina. Ahora, Fede, entonces, ¿cuáles fueron los principales temas que se hablaron en esta cumbre del G20? ¿Y cómo nos puede impactar a nosotros como región? Uno de los grandes temas fueron las guerras, especialmente la de Ucrania y la de Gaza, aunque no figuraban en la agenda oficial. Con respecto al tema de Ucrania, este fue un motivo de tensión, primero porque recordemos que la cumbre transcurrió en ausencia de Vladimir Putin. Pero además ocurrió mientras el presidente de Estados Unidos autorizó al gobierno ucraniano a usar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares en Rusia. ¿Y qué pasó esta vez? Como en ediciones anteriores, la invasión de Rusia a Ucrania dividió opiniones. Mientras los países europeos, Estados Unidos y otros aliados como Milei buscaban condenar explícitamente la agresión rusa, otros miembros del G20 como India, China y Brasil optaron por un lenguaje más diplomático, priorizando la estabilidad económica y la neutralidad en el conflicto. Y además me imagino que también la relación entre China y Estados Unidos como potencias globales fue un tema relevante.
Sí, por otro lado tenemos las tensiones entre China y Estados Unidos y como les decíamos, mientras se estaba llevando la cumbre del G20, también es el foro de APEC en Perú y de hecho, unos días antes a la cumbre del G20 en Río de Janeiro, el presidente Biden se reunió con el mandatario chino en Lima, Perú. Durante esta cumbre del G20, China reforzó su papel como líder en las relaciones comerciales con América Latina y también reforzó esa influencia que tiene en países como Brasil, Perú y Argentina, y esto obviamente generó tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea, que ven en China, obviamente, una competencia directa por el liderazgo económico y político en la región. Recordemos que en 2023 el comercio bilateral entre China y Argentina superó los 450.000 millones de dólares, consolidando a China como el segundo mayor socio comercial de la región, después de Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, las exportaciones a China representaron más del 31% de su comercio exterior total el año pasado y, sabiendo eso, Lula y el presidente chino firmaron durante esta semana en el marco de la cumbre del G20 más de 30 acuerdos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no solamente porque China es el principal socio comercial brasileño, sino también porque ante la victoria de Trump en Estados Unidos, Lula está buscando un aliado estratégico para contrarrestar la influencia norteamericana en la región y fortalecer además su posición en el escenario internacional. Y otro país sudamericano que también aprovechó estos días en el G20 fue Argentina, que el gobierno chino está interesado en reanudar las negociaciones para construir 2 represas en la provincia argentina de Santa Cruz, en el sur del país. Estas negociaciones están paralizadas desde las elecciones presidenciales argentinas del año pasado por falta de financiamiento y por falta de acuerdos entre el gobierno argentino y chino. Bueno, como se reanudó ese interés por parte de la potencia asiática, esto generó una sorpresiva reunión entre el presidente Xi Jinping y Javier Milei en el marco de la cumbre del G20. Además, y volviendo a todo lo que tiene que ver con la cuestión regional, durante esta cumbre Xi Jinping anunció nuevas iniciativas para apoyar el sur global, especialmente con la expansión de la nueva ruta de la seda, recordemos, su ambicioso plan de inversión en infraestructura. Este proyecto, aunque es controversial por el endeudamiento que genera en los países receptores, ya fue adoptado por varios gobiernos en la región como una oportunidad estratégica. Como dijimos antes, la semana pasada, en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en Lima, Xi Jinping y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, inauguraron el megapuerto de Chancay, que es promovido como un nuevo corredor entre China y América Latina. Y entonces, Fede, ¿a qué conclusión llega esta cumbre? ¿En qué temas sí realmente hubo acuerdos? Lo más importante fue la oficialización de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, a la que adhirieron la mayoría de los países, entre ellos, y tras una larga negociación, Argentina. Esta Alianza Global contra el Hambre fue una iniciativa de Lula, el presidente anfitrión, porque busca posicionarse como un referente de izquierda en temas sociales. Otro de los grandes temas fue la cuestión climática. Recordemos que mientras se llevaba a cabo la cumbre del G20, también se estaba desarrollando la COP29 en Azerbaiyán, que es la conferencia de la ONU por el cambio climático. ¿Y qué pasó en esta COP29? Las negociaciones están estancadas hace días, y teniendo en cuenta que los miembros del G20 generan el 85% de las emisiones, el tema ambiental también fue importante en la cumbre del G20. Por eso los líderes firmaron un acuerdo para aumentar el financiamiento climático hacia los países en desarrollo, enfocándose en energías limpias y proyectos de adaptación. Sin embargo, las promesas siguen siendo insuficientes frente a la urgencia del cambio climático, lo que genera escepticismo sobre su implementación. También hubo avances sobre ampliar el Consejo de Seguridad, ¿no? Sí, totalmente. Otro de los grandes temas de esta cumbre fue la propuesta de ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU para incluir a regiones subrepresentadas, como por ejemplo América Latina, África y Asia-Pacífico, algo que Lula da Silva viene pidiendo en varias reuniones multilaterales y ahora, en su rol de anfitrión, claramente también fue un tema que puso sobre la mesa. En la declaración publicada tras el primer día de la cumbre, los líderes abogaron por una composición ampliada. Y, aunque las potencias con veto en el Consejo, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, apoyaron la idea, no quedó claro si esto va a significar verdaderamente nuevos asientos permanentes o rotativos, ni cuándo esto podría implementarse. Y en términos bilaterales, y a pesar de la distancia ideológica entre los dos presidentes,
Otro logro de la cumbre fue el acuerdo firmado entre Argentina y Brasil. Aunque la relación política entre los presidentes Lula y Milei sigue estando marcada por fuertes diferencias ideológicas y tensiones previas que los dos tenían, los dos países lograron concretar un acuerdo importante. Brasil podría recibir hasta 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural producido en Vaca Muerta, Argentina. Este acercamiento comercial fue además fortalecido después de que Milei finalmente firmó el texto final de la cumbre, cuando en realidad se sospechaba que podría no hacerlo. Entonces, bueno, en conclusión, el G20 de Río de Janeiro refleja un mundo con tensiones crecientes entre el norte y el sur global. Aunque hubo avances en áreas claves como el tema climático o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza que decía recién Fede, los desacuerdos sobre temas fundamentales como la guerra en Ucrania o el conflicto entre Hamás e Israel evidencian la dificultad de alcanzar consensos. Para América Latina, la cumbre fue una oportunidad para destacar su importancia geopolítica, pero también mostró la necesidad de mayor coordinación regional para enfrentar los retos globales, como ya venimos diciendo desde hace varios capítulos. En cada reunión multilateral, América Latina pierde una oportunidad para establecer una agenda regional propia y fortalecer su posición en temas claves para la región, como cuestiones comerciales, ambientales, y por otro lado también pierde la oportunidad de hacer oír su voz en temas institucionales como la defensa por la democracia, sobre todo teniendo en la región temas fundamentales vinculados con la democracia, como lo que sucede en Venezuela. Y Fede, pasando al segundo gran tema de esta semana en América Latina, recién cuando terminábamos el bloque anterior, que estábamos hablando de los desafíos de América Latina en el marco de la cumbre del G20, decíamos que uno de los obstáculos que tiene América Latina es la cuestión democrática. Y bueno, justamente hablando de democracia, este domingo se vota en, según las estadísticas, la democracia más consolidada de la región, que es Uruguay. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que dicen las encuestas en esta segunda vuelta presidencial? Sí, este domingo 24 de noviembre es el balotaje en Uruguay. Los dos candidatos que se disputan la presidencia son Álvaro Delgado por el oficialismo y Yamandu Orsi por el Frente Amplio. La segunda vuelta se da después de que ninguno de los dos candidatos logró la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta. El que va primero en las encuestas es Yamandu Orsi, que además fue el que salió primero en la elección. Las diferentes encuestas difundidas en los últimos días por las principales consultoras del país anticipan un escenario muy parejo entre ambos candidatos, con una ventaja para Orsi. Sin embargo, nada está definido y el voto anulado o en blanco y el porcentaje de indecisos va a ser el que finalmente incline la balanza para un lado o para el otro. Recordemos que en las elecciones generales del 28 de octubre, el Frente Amplio de Orsi sacó el 45,4% y Álvaro Delgado, del Partido Nacional, sacó el 28,7%, por lo que ninguno llegó obviamente al 50%. Según una última encuesta de CB Consultores, Orsi tiene una intención de voto que llega al 49% y Delgado del 45,7%. Un 3% de los consultados dijo que votaría en blanco y un 2% que todavía no lo sabe. Pareciera que el Frente Amplio logra una mayor cohesión entre sus votantes, entre la primera y la segunda vuelta, ¿o no? Sí, exactamente. Hay algo que en ciencia política llamamos la migración de votos entre una elección y otra, y una encuesta estimó que del 44% que votó al Frente Amplio en la primera vuelta de octubre, prácticamente la totalidad de esas personas también lo van a volver a hacer este domingo 24 de noviembre, por lo que prácticamente el Frente Amplio no va a perder votos propios. Pero lo mismo no le pasa a la coalición oficialista, ya que como tendría el apoyo de otros partidos políticos más allá del propio Partido Nacional, cuando se le pregunta a los votantes de esos otros partidos, el 4% en lugar de votar al candidato de su coalición, por el contrario, van a votar al rival, al Frente Amplio. Por eso, el Frente Amplio, además de repetir su base de votantes, podría tener un 4% de otros partidos más un quinto de los que en octubre votaron en blanco. Pero bueno, para todo esto entonces tendremos que estar atentos a lo que pasa el domingo en la segunda vuelta electoral en Uruguay, en donde, como decía Fede recién, se va a elegir finalmente al próximo presidente. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo con los dos principales temas de la semana en la región.
Si nos están escuchando y les gustó este capítulo, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellas y que compartan este capítulo con todas las personas que les puede llegar a interesar. Y además les pedimos a los que escuchan por YouTube que se suscriban, hagan clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones y por supuesto le den me gusta al video. Hasta la próxima.